Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este taller de estrategias para identificar conductas de riesgo. Les están dando el acceso, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Es un placer para la Escuela Nacional Preparatoria en este quinto encuentro de tutoría que se está celebrando este 5 de mayo, recibir a la doctora Paulina Arenas Landgrave. Les voy a leer un poco de su biodata. Es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza labores docentes y de investigación en el ámbito de la psicología clínica y de la salud como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología UNAM. Sus líneas de intervención, supervisión e investigación dentro del ámbito clínico comunitario están dirigidas a la implementación de acciones desde modelos basados en evidencia para la alfabetización de salud mental y prevención del suicidio, así como la promoción de factores resilientes en población infanto-juvenil y en sus familias. Colabora institucionalmente dentro del marco de cooperación con la OMS México y la Secretaría de Salud en la capacitación a profesionales de la salud en vinculación con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Y les recordamos que si tienen alguna pregunta, la escriban con mayúsculas para poder detectarla y que se le haga llegar a la doctora. Muchísimas gracias, maestra, y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, a todas y a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues es un honor y un gusto enorme para mí estar aquí en esta actividad en conjunto. Si por alguna razón hay alguna dificultad con el sonido, por favor me lo indican y con muchísimo gusto atiendo esta situación, ¿no? Bien, pues agradezco también y si les parece bien, vamos a iniciar porque sé que tenemos poco tiempo y muchas cosas que me gustaría que revisáramos en conjunto. Y bueno, voy a empezar por compartir mi presentación. Les cuento ahorita un poquito cuál es la dinámica que tengo preparada para esta actividad. Y bueno, como bien señalaban hace un momentito, este taller tiene como nombre Estrategias para identificar conductas de riesgo. Y aquí, bueno, yo le agregaría un poco me gustaría como especificar que vamos a hablar en particular de conductas de riesgo suicida. Sé que por eso también quisiera tener un poquito aquí de participación de algunos de ustedes y puede ser por el chat o puede ser aquí por las reacciones que tienen. Creo que sí pueden tener reacciones en sus pantallas. Si todos tenían más o menos idea de qué tipo de conductas de riesgo hablaríamos. Si es una sorpresa para ustedes que vamos a hablar específicamente de comportamiento suicida, porque sigue habiendo como todavía un poco de cuidado por utilizar el término tal cual de suicidio en algunos espacios, y yo lo entiendo, por supuesto, pero también es cierto que es muy importante pues que vayamos tratando de enfatizar que el hecho de que como principal estrategia para prevenir este comportamiento de riesgo, pues es empezar a nombrarlo tal cual, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son las dificultades, pues como para abordar este tema. Bien, gracias María Luisa. Adriana también nos dice que no sabría que habláramos de esto. Ok, Lilia, muchas gracias por esto que mencionas, porque justo vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Si es un diagnóstico, si no es un diagnóstico, ¿no? Claro, vamos a hablar acerca de comportamientos de riesgo, pero no es, o sea, sí es importante mencionarles que es una
o sea, una de las conductas de riesgo que se asocian, como muchas otras, y vamos a considerarla como un comportamiento también de riesgo, pero no está esta presentación pues dirigida específicamente a hablar de adicciones, ¿no? Entonces, podemos nombrar algunas de las principales problemáticas de salud mental y de comportamientos de riesgo, pero no vamos a estar enfocados tal cual al tema de, porque sí, justo un poquito lo comentaba, ¿no? Con algunos de los organizadores. Hablar de conductas de riesgo es una cosa muy vasta y enorme. Y además para un taller de 2 horas, bueno, tengo una clase de psicopatología de la adultez de 16 semanas al semestre y apenas alcanzamos a ver 6 de las principales conductas de riesgo y problemas de salud mental asociados. O sea que por eso está relacionado a un mar, ¿no? de diferentes comportamientos. Así, así es que, bueno, en relación a eso, es que sí se los comento porque yo sé, o sea, siempre solicito que se le ponga suicidio, pero, pero les menciono que de repente como que cuesta un poquito de trabajo hablar todavía en algunos espacios sobre esto de manera muy abierta, pero me parece muy importante. Bien, muchas gracias por lo que me compartan en el chat, porque me es importantísimo saber, ¿no? De entrada. Pero sí, Enrique, vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes problemáticas asociadas a necesidad de salud mental y de algunos otros riesgos. Perfecto. Bien, pues dicho esto, para mí es importante nada más contextualizarlos, porque el propósito de este taller entonces es identificar factores asociados a conductas de riesgo, específicamente el comportamiento suicida, para tener estrategias que les permitan establecer un plan de acción ante dicho riesgo. Les van a compartir o les hicieron llegar, no lo sé todavía, y si no se los compartiremos en breve, un artículo que les voy a pedir que lean, que revisen, porque como parte también de tener un producto, una productividad a partir de este taller, sí es como el que ustedes puedan estructurar de manera más específica en relación a los planteles en los que están, ¿no? Cómo podrían establecer ciertas acciones cuando por alguna razón se topen con una situación de este estilo. Entonces, bueno, pretende ser un taller, vamos a llevarlo primero, que desde la parte teórica nos permita estructurarnos acerca de cuáles son las principales teorías que hay al respecto del comportamiento suicida, pero especialmente vamos a enfocarnos al concepto que se define desde la suicidología y la ciencia conductual en relación a este comportamiento. Posteriormente vamos a identificar los factores de riesgo asociados al suicidio para poder aproximarnos a su desmitificación, ¿no? Y finalmente vamos a abordar el qué podemos hacer cuando existe esta conducta problemática, que también les puede servir para otro tipo de conductas de riesgo, que es establecer un plan de seguridad, un plan de estabilización, cuando hay una situación de crisis emocional asociada al riesgo de suicidio, pero como bien les mencionaba, es un plan que también ustedes pueden tener allí para poder tratar cualquier crisis emocional, independientemente de cuál sea la causa, ¿no? Entonces, pretende ser pues un taller siempre la parte teórica es fundamental. Cuando nos aproximamos al abordaje de cualquier temática, tenemos que tener muy claro de dónde viene la postura o el marco referencial desde la cuestión teórica, para que se acompañe mucho de lo que estamos planteando aquí, sobre todo como esas estrategias a nivel del manejo, ¿no? De estos comportamientos de riesgo, ¿de acuerdo? Bien, voy a estar revisando más o menos el chat. Gracias a todos los que me contestan acá. Lidia, ¿existe alguna predisposición? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Perfecto. Muy bien, pues entonces, lo primero que quería yo plantear como marco general, no sé si algunos de ustedes nos acompañaron a un evento que hubo también desde el programa institucional de tutoría, donde me honraron también con la invitación para poder hablar acerca de este tema también. Y algo
lo menciono porque hablé un poquito acerca de esto, ¿no? O sea, creo que es muy importante contextualizar la población con la que estamos nosotros trabajando de manera constante, estos jóvenes de bachillerato, en esta etapa que se encuentran de vida, en la adolescencia, la transición también a la juventud. Es muy importante que la situemos como una etapa de transición tal cual, ¿no? Dentro de un marco de desarrollo humano que va a tener una serie de retos y va a implicar una serie de desafíos naturales, normativos, vinculados con la propia etapa, pero que también va a estar en una constante interacción en relación a el entorno, ¿no? Al ambiente, al contexto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la salud mental incluso, una de las variables centrales en las que tenemos que centrarnos es que esta está definida como un proceso dinámico. Para la mejor manera de comprender este tema de la salud es cómo la definimos desde un proceso dinámico de bienestar en múltiples áreas o dimensiones de la vida de las personas, principalmente la física, casi siempre la asociamos con los aspectos físicos, biológicos, pero también dentro del ámbito individual o personal, en la interacción con otros o dentro de esta área social y por supuesto también a nivel tanto individual como social, tiene que ver con la cuestión de la espiritualidad, que eso es un elemento también muy importante, ¿no? Y pensando un poquito en lo que me preguntaban en el chat al respecto a este comportamiento, que lo vamos a ir viendo un poco más a detalle, algo que independientemente del comportamiento suicida, con cualquier otra problemática de salud, vamos a identificar que desde un abordaje planteado desde una posición biopsicosocial, desde un marco referencial biopsicosocial, sabemos que el desarrollo humano se guía, pero no se determina, o sea, nada es determinante. Sí pueden haber factores que puedan incrementar la probabilidad de que un comportamiento determinado o una problemática determinada se presente, y hay factores que también pueden ayudar a mediar el impacto de estos factores de riesgo, que son como los factores mediadores, y hay factores que pueden ayudar a la disminución del surgimiento de una conducta problemática. Esto es a lo que nosotros normalmente conocemos como factores de riesgo, de protección y factores mediadores. Entonces, ¿por qué hablar de estos elementos o variables vinculadas con las conductas problemáticas en la adolescencia, pero en cualquier otra etapa de vida? Es porque la genética puede tener una influencia, ciertamente, pero la relación que se establece en esta interacción compleja con el ambiente también es mucho de lo que determina el que en esta probabilidad de que pueda ocurrir algún tipo de riesgo, de conducta de riesgo, pues se pueda incrementar. Entonces, hay muchos factores que están en juego cuando hablamos de conductas de riesgo de manera global, ¿no? Por lo tanto, cuando si situamos a nuestra población en esta etapa del desarrollo, podemos saber e identificar que están en un poco más de riesgo, con mayor probabilidad de que se presenten ciertas conductas problemáticas cuando además están ellos mismos atravesando por este cambio en el desarrollo dentro de las diferentes esferas de sus vidas, que además, a diferencia, por ejemplo, de la infancia, ¿no? En este periodo de la adolescencia puede ser un cambio relativamente rápido para algunos, ¿no? Y que también dentro de la dinámica social que influye muchísimo para el desarrollo de estas situaciones de vida para muchos jóvenes, vemos que el contexto va a ser algo que va a propiciar muchas veces la ocurrencia de estas conductas de riesgo, ¿no? Entonces, lo importante de este contexto global es saber que la conducta es una función que se establece de la interacción entre la persona y su entorno. Entonces, no hay cuestiones determinantes, pero sí hay factores que pueden ayudarnos a entender por qué se presenta más una conducta de riesgo que otra o una conducta en particular en una población determinada, ¿no? Algo que a veces podemos también identificar en este abordaje de las conductas de riesgo en adolescentes es que existen muchos mitos en relación a la adolescencia y a la juventud, ¿no? Hay muchos mitos en función de qué pasa con los jóvenes cuando están en estas etapas de transición y que puede ser que se vayan a los polos, ¿no?
como para algunos adultos, algunos propios padres llegan a expresar así como que no, adolescentes no les importa nada, ellos pues ni cuenta se dan de las cosas, no se dan cuenta de lo compleja que es la vida porque no tienen ni idea, no les importa, no escuchan, ¿no? Uno les dice, haz esto, haz aquello, pero ellos están como pues aislados en su mundo, creyendo que la vida es color de rosa y no pasa nada. Eso es un mito, y por mito me refiero como a esas creencias personales que se tiene en relación de una conducta en particular o una situación en particular. Y estos mitos, pues, no necesariamente están muy apegados a la realidad y a lo que está ocurriendo con esa persona. Más bien están relacionados con lo que uno piensa o considera o interpreta de una situación o de un comportamiento determinado. Entonces, estos mitos carecen muchas veces de esta veracidad y más bien están influidos por todos los elementos personales y creencias particulares, y aquí la parte cultural y social también intervienen de manera muy importante, porque entonces es lo que va a veces a abrir la brecha o incrementar la brecha para poder acercarnos al entendimiento de qué les pasa a estos jóvenes, ¿no? Que no saben de problemas, que además, por otro lado, se pueden ir al extremo de es normal que esté así, no se quiere levantar de la cama, duerme la mayor parte del tiempo, se va con sus cuates todo el fin de semana, se queda en casa de los amigos. Es normal, ya se le va a pasar esa etapa. Llega a propósito del alcohol, ¿no? Llega, si es que los ven además, llega consumiendo sustancias o con aliento alcohólico, pero pues es normal en los jóvenes, ¿no? Pues es la época en la que experimentan y prueban cosas, así que pues ya se le va a pasar. Todos estos mitos muchas veces están relacionados a esta forma de mirar solo una parte de lo que puede estarles ocurriendo a los jóvenes, y puede ser que nos distancien de lo que realmente está pasando con ellos. Lo cierto es que hay que considerar cuáles son estos mitos para saber de qué manera podemos nosotros aproximarnos realmente al entendimiento de qué les ocurre. Con respecto a los diferentes sucesos de vida que viven los jóvenes, nuestros adolescentes de bachillerato, además están en una etapa de la adolescencia que ya atravesaron como los primeros años de la adolescencia, o la primera fase que muchos autores lo llaman como la adolescencia temprana. Algunos están en la adolescencia propiamente dicha, ¿no? Entre 15 y 16 años, para quienes están, por ejemplo, en el primer año del bachillerato, pero quienes están ya en el tercero es como en esta última etapa de la adolescencia, más bien próximos la, eh, a lo que se conoce como adultez joven o adultos jóvenes, jóvenes emergentes, ¿no? Dependiendo como del autor que revisemos, pero lo cierto es que están ya atravesando como esta última fase de la adolescencia en general. Entonces, también dependiendo de en qué etapa de la adolescencia se encuentren nuestros jóvenes, hay diferentes sucesos que tienen un nivel de estrés normativo, es decir, son sucesos cotidianos en esta etapa, ¿no? Los cambios físicos, cognitivos, a nivel de la interacción con los padres, con los pares, con las autoridades, la ansiedad por la curiosidad sexual, la necesidad por sentir pertenencia, por supuesto, los cambios en la relación con especialmente las figuras de autoridad, pues a nivel de la familia, ¿no? De este sistema que se empieza también a reorganizar en relación al propio crecimiento de los jóvenes. Ahí vemos que también mucho miedo al rechazo y acompañado también a una ambigüedad sobre sí mismo en función también de del quererse tener pertenencia, ¿no? Algunos de ellos llegan a percibir sentimientos de inutilidad y competencia, porque pues en esta transición, pues de repente hay áreas en las cuales se sienten muy fuertes y otras en las que dicen, no, no, pero por ahí para nada voy, ¿no? Esto es parte de los sucesos eh, pues normativos, es decir, lo que a la mayoría de los jóvenes les ocurre y que llegan a presentar estos niveles de ansiedad eh, de manera natural, en lo que esta etapa de transición pues les va ayudando a generar o adquirir, implementar o fortalecer habilidades para poder adaptarse de la mejor manera posible en relación al momento de vida en el que se encuentran, ¿no? Entonces, si están en un primer año de bachillerato, quizá la ansiedad sea más por iniciar esta etapa nueva, ¿no? Conocer la dinámica, la interacción. Ahora también en línea fue todo un reto para quienes empezaban el bachillerato en línea, ¿no?
y ahora transitar a la parte de la presencialidad, eso también es parte de los retos normativos que estresantes para todos, más o menos de la misma manera. Pero claro, quienes se encuentren en los últimos años tendrán mayor ansiedad, por ejemplo, por terminar, por la etapa que ahora viene, entrar a la universidad, los retos que implica esto. Entonces, en ese sentido es muy importante que vayamos identificando que hay eventos totalmente normativos, pero hay, acompañados de estos eventos estresantes normativos, hay algunos otros que les generan un nivel de estrés mayor, como algunos de estos que están aquí frente, que les coloco en la pantalla, porque aunque, por ejemplo, el divorcio o separación de padres sea desgraciadamente una de las situaciones de vida y de desajuste que muchos de los jóvenes atraviesan, no deja de ser un reto muy importante, además de lo que están viviendo en su propio proceso de desarrollo, pues abona a un nivel de estrés mayor y las dificultades de adaptación vemos que pueden incrementar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es el marco básico para hablar de conductas de riesgo en general en los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, por acá pregunta, por ejemplo, Rogelio, de cuál es el papel de los padres para detectar estos sucesos de vida estresantes. Ahorita vamos a hablar de, porque también están vinculados con factores de riesgo, por supuesto. Eh, y no solamente es como cuál es el papel de los papás, sino aquí es cuál es el papel de los papás, pero cuál es mi papel como tutor, eh, para pues, reconocer y conocer estas situaciones, pues el papel que nos toca a cada quien, ¿no? O sea, es decir, los papás, ¿qué papel tienen los padres? Pues de cuidado, de protección, de orientación, de establecimiento de límites. Por supuesto que eso es parte del proceso de crianza, ¿no? Entonces, su papel está vinculado con el conocer, o sea, en relación a estos riesgos, pues el conocer la presencia y la existencia de estos riesgos para que, ahorita les voy a poner un video, de hecho vamos a trabajar mediante también videos, que nos permita contextualizar en relación, por ejemplo, al tema del comportamiento suicida, la importancia que tiene el que los padres también sepan qué es lo que les está ocurriendo a los jóvenes. Y pues muchas veces yo sé que tienen, la mayoría de ellos trabajan, están con múltiples actividades, pero no necesariamente porque trabajen, es que no les pongan atención, ¿eh? O sea, a muchos de nosotros nos tocó vivir con padres, o sea, yo tengo 41 años y recuerdo también que mis dos padres han trabajado, pues toda la vida siguen trabajando, ¿no? Y no significa que porque los padres trabajan sea totalmente sinónimo de no están al pendiente, o sea, los papás pueden estar por su no necesitan estar la mayor parte del tiempo con ellos, ¿no? Sino saber, conocer, observar, tomar en cuenta algunos de los cambios de conducta que tienen. Y eso es lo que nos va a ayudar muchísimo, tanto a los papás como a nosotros, como tutores, y ver qué es lo que, o sea, qué es lo que me puede estar indicando una conducta de riesgo en función de cómo yo lo observo. ¿Y qué tengo que hacer? Aproximarme, ahorita vamos a ver cómo, para pues tener una mayor claridad de si lo que yo estoy percibiendo está relacionado, este, está relacionado con lo que les pasa a los jóvenes o no, y más vale que yo pregunte y más vale que yo me aproxime a tratar de entender qué les está ocurriendo que en relación a estas situaciones que puedo estarme imaginando, porque el tener claridad de qué es lo que está pasando es lo que nos va a ayudar a saber por dónde actuar, ¿no? Dígame una cosa, así como en lluvia de ideas, me lo pueden poner algunos comentarios aquí en el chat también. Eh, ¿Qué les viene a la mente? Así como yo sé que para algunos es sorpresivo, a nosotros no, pero así como lo que se les viene a la mente cuando escuchan o ven esta palabra de suicidio. ¿Qué es algo que se les viene a la mente? Cuenten, déjenme ver el chat. Anita. A ver, vamos a ver, dice por acá, tristeza, falta de comprensión, gracias. Dolor, angustia, dolor, estrés, tristeza y dolor, angustia, desesperanza, tristeza, desesperación, depresión, sensación de vacío, aislamiento, presión social, angustia, agobio, poner atención, tristeza, falta de sentido de la vida, depresión. Y díganme, gracias.
exacto, solución, ¿no? Como única forma de solución a todo lo que se les viene a los adolescentes, a ausencia de un vínculo con la vida, bien. ¿Y cómo se observa esto? ¿Cómo observan el dolor, la soledad, la depresión, la falta de sentido de vida? ¿Cómo lo observan ustedes? En las actitudes, bien, Blanca. Cambio de conducta. ¿Qué tipo de cambios, por ejemplo, identifican? La persona se aísla, ¿ok? Ujú. Deja hacer sus actividades, silencio, miradas, actitudes. Por el gesto, bien, Emilio. Que se quedan callados, tristeza, apatía, desinterés, falta de interés. Bien, se aíslan. Ujú. Perfecto. Entonces, tenemos maneras, ¿cierto?, de darnos cuenta de que hay algo que está ocurriendo y bueno, esto que ustedes mencionan tiene que ver cambio de conducta, bien, gestos, miradas, actitudes, ¿no? En relación a cualquier tipo de comportamiento de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya cambios normativos como los que hablábamos en función de los sucesos que a la mayoría de ellos les acontecen, pero hay ciertos eventos de vida que pueden estar presentes en la vida de los jóvenes que les hacen tener un cambio de actitud, que les hacen, ¿cómo es un cambio de actitud? A lo mejor si antes tenía una interacción más desde desde el ser más extrovertido y de repente deja de querer convivir con otros. Hay que ver qué tipo de características tiene y siempre tenemos que hacer una evaluación de la persona en lo individual. Cuando hablamos de cualquier tipo, para identificar cualquier tipo, o sea, la principal estrategia para identificar cualquier tipo de conducta de riesgo es centrarnos en el individuo, ¿no? Y aproximarnos al entendimiento de lo que puede estar ocurriendo con él de manera directa, cuidadosa, empática, validante. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, que es el elemento y la estrategia fundamental para que cuando nosotros observamos todos estos cambios de conducta, al momento de preguntar más específicamente, pues claro que tendremos la oportunidad de conocer en particular em, qué es lo que les está ocurriendo, ¿no? Que no se perciban o es falta de atención, no darse cuenta, empiezan a regalar objetos, exacto, también, exacto. Son múltiples conductas que están vinculadas con el suicidio. Bien, fíjense que una de las cosas con las que tenemos que trabajar mucho es con el tema de los mitos. De los mitos y estos mitos que se pueden identificar en cualquier tipo de conducta de riesgo, pero que a propósito del tema, me voy a centrar un poco en los principales mitos en relación al suicidio. Uno de ellos es que el suicidio es una enfermedad o que los que se suicidan están locos pensando en estas enfermedades mentales. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se acuerdan? Creo que era Lilia la que al principio hablaba acerca de que hay algunos de sus, no sé si estudiantes, que tienen este diagnóstico. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué piensan de esto? A ver, ¿el suicidio es una enfermedad? Es mi pregunta. Falso. Ok, no creo que sea una enfermedad. Falso, no es una enfermedad. Bien, perfecto. Ok. Rogelio, se presentarán casos en los que no sea fácil detectar una situación de riesgo, pero por supuesto. No, no, exacto. Más que una condición existencial, ahorita vamos a identificar un poquito más de qué se trata esto. Vamos a ver, Soledad, que nos puede ayudar como a especificar, ¿no? No creo, pero sí observado por familias, ok. No creo que sea enfermedad, falso, no hay ninguna angustia y frustración, pues es una enfermedad reversible. Bien, Enrique y Lilia, es una consecuencia, no es una enfermedad, es una respuesta, un suicidio puede ser por desajuste a nivel hormonal y no precisamente por salud mental. No es una enfermedad, es producto de momentos de vida, hay personas que antes de lo que sufrieron por la situación. Exacto. Bien, perfecto. Muchas gracias por los comentarios de todos. En efecto, este es un mito. ¿Por qué? Lo que es cierto es que el suicidio está relacionado con algunas otras enfermedades, pensando en materia de salud mental, como depresión, como ansiedad, psicosis, trastornos de personalidad incluso, ¿no? Pero no es en sí, el suicidio no es una enfermedad. El suicidio es un comportamiento. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, porque ahorita que ponían esto
de aspectos incluso existenciales, filosóficos, ¿no? Vamos a ver desde dónde nosotros vamos a aproximarnos al entendimiento de este comportamiento. Pero es ciertamente de entrada hay que ver que este es un mito, ¿no? Alguien que dice que se va a suicidar en realidad no lo va a hacer. Hay varias personas y bueno, son de los mitos más comunes, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué será un mito? ¿Por qué es un mito este que planteamos? Ok, es falso. ¿Qué es lo que lo hace falso? Porque así se suicida. ¿Mm? Exacto, Blanca dice, pues yo lo tomaría muy en serio. ¿Por qué? Me gustó la respuesta Blanca en el pues, yo lo tomaría muy en serio porque no sabemos, exacto, Raquel, muy bien. No podemos generalizar, no podemos saber, no podemos tener la certeza. Si alguien está diciendo, por la razón que sea, bajo el contexto que sea, muestra o expresa deseos de acabar con su vida, lo tenemos que considerar como una señal de alerta. Ujú. Entonces, en ese sentido, exacto, son llamadas de desesperación, como bien se menciona, pueden estar más relacionadas con esta forma de no saber cómo expresar este nivel de malestar que vamos a comentar en un momentito más. Y lo llega a expresar de esta forma, pero lo cierto es que es un mito porque no debemos de minimizar el riesgo. No sabemos si se va a quitar la vida, no lo sabemos. Alguien que lo dice no necesariamente lo va a hacer, pero lo cierto es que es una señal de alerta y como tal lo tenemos que considerar y no minimizar, ¿no? Este es otro mito muy común. Las personas que han intentado suicidarse no lo volverán a hacer. Es como de, ay, ya lo hizo, nada más, y aquí viene el último, ¿no? Los que intentan suicidarse solo quieren llamar la atención. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ay, si nada más está queriendo llamar la atención, manipularme, desde los propios padres hasta los profesores, muchas veces, al momento de encontrar estas asociaciones, es que está seguramente queriendo llamar la atención de la mamá o del papá por tarara. Y bueno, es cierto que es un llamado de atención, pero es un llamado de atención más que desde el querer manipular al otro de, ay, mira, lo voy a hacer para que me haga caso. Es un llamado de atención desde la desesperación que pueden sentir muchos de ellos sobre lo que les está ocurriendo en la vida. Entonces, ¿por qué son mitos? Porque nos alejan son mitos porque están vinculados con creencias personales, creencias culturales, que no necesariamente tienen una veracidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues justamente tenemos que aproximarnos a entender qué es lo que está ocurriéndole a la persona. Entonces viene la pregunta de las preguntas más importantes en relación al por qué se puede dar una muerte por suicidio. Hay quienes, una época, y eso está muy asociado con los diferentes modelos que se tienen desde los factores de riesgo en relación a las conductas de riesgo en general, pero por suicidio, que muchas veces lo que primero que te preguntaban es, bueno, pero ¿por qué ante una muerte por suicidio? ¿Pero por qué se suicida? ¿No? No hay una respuesta exacta ante esta pregunta. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que evaluar al individuo dentro de un contexto en particular. Y al individuo, o sea, una persona en particular, porque aunque sea el hermano, la hermana, la prima, o sea, dentro del mismo sistema familiar, hay cosas que cambian, hay cosas que se viven de manera diferente, aún perteneciendo al mismo sistema familiar, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que considerar que hay que evaluar al individuo dentro de un contexto para poder entender un poco más del por qué se puede llegar a dar una muerte por suicidio. Entonces, no hay una o dos o tres respuestas específicas, ¿no? Pero lo que sí es muy importante mencionar en relación a poder aproximarnos a tener al menos una respuesta en función de lo que pudo haber estado pasando en este tema o por qué se presentó esta muerte por, eh, por suicidio. Bueno, por acá dice Rosario, es multifactorial como menciona. Entonces, bueno, o sea, sí, hay múltiples factores, pero hay que ver que sí podemos identificar diferentes factores específicos para cada caso, ¿no? Porque muchas veces caemos como en el hecho de dar una explicación de, ¿por qué? Múltiples factores. No sabemos qué, pero, o todo está, no. Sí hay cosas que podemos ayudar a identificar o establecer, porque esto es parte de las señales de alerta que tenemos que tener mucho cuidado para saber. Lo cierto es que lo primero que nos genera una barrera para entender esto es el estigma. Si yo me aproximo desde estos mitos al tratar de entender por qué se dio una muerte por suicidio, incluso pensemos en otras conductas, como la conducta de consumo de sustancias, ¿no?
¿qué es lo que ocurre muchas veces? La explicación que nos damos de, pero ¿por qué? ¿Cómo es que cayó en las drogas? Bueno, habrá que analizar cuáles son los factores del individuo dentro de un contexto específico que es en el cual él ha venido desarrollándose. Pero a veces, tanto, fíjense que aquí complementa mucho la visión del estigma, porque el estigma asociado a problemáticas de salud mental en general y conductas de riesgo, como es el consumo de sustancias, como es el suicidio, el riesgo de suicidio, entre muchos otros, ¿no? Es el estigma que existe. O sea, la manera en que nosotros nos aproximamos a darle una explicación a estas conductas, ¿no? Muchas veces está colocada esta explicación desde el estigma. Ay, pues porque sus papás trabajan todo el tiempo, porque no le hacen caso, porque es un niño abandonado, porque lo que ustedes ahorita se les venga a la mente, si quieren no decírmelo, no lo siguen, ¿no? Pero estamos llenos de juicios. Estamos llenos de juicios y juicios que, bueno, un juicio implica otorgar un valor o asignar un valor a una situación, circunstancia, evento, persona, etcétera. Pero que es muy importante hablar de esto porque lo que nos genera esta barrera o nos abre la brecha para entender más el por qué se presentan estas problemáticas de salud mental o estas conductas de riesgo en general en los jóvenes, es muchas veces lo que no nos permite entenderlo, tiene que ver con el estigma. Los clasificamos, ¿no? Es como, este chavo ay, es depresivo, este otro es suicida, sus papás no le hacen caso, es que no tiene esto, tiene aquello, son los famosos niños de, o qué, es la, ¿cómo le llama? Generación de cristal. Entonces, estamos tan acostumbrados a asignar valores y estos valores vinculados con el estigma social que existe en relación a diferentes conductas, que a veces eso es lo que no nos permite entender con un poquito mayor de claridad qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Sí, claro que existen estadísticas, no me voy a enfocar a eso, pero si quieren se las presento en algún momento. Sí, Blanca, en efecto, estamos llenos de prejuicios, pero es muy importante una aproximación validante y por eso lo retomo como en la amplitud total de comportamientos de riesgo en nuestros adolescentes, ¿eh? Porque es muy importante que nosotros identificamos primero y reconozcamos que es cierto que estamos llenos de prejuicios. Cuando lo reconocemos, ay, ya es el primer paso, porque cada vez que me venga un pensamiento lleno de prejuicios, como ahí notarlo, mantener tantito antes de que salga de mi boca lo que quiero decir, pensármelo 2 veces y ver si después lo coloco así o puedo am, reestructurar la forma en la que yo voy a comunicarme con el otro. Eso es bien importante, ¿no? Porque entonces es lo que nos va a permitir acercarnos a la persona de manera efectiva. Entonces, bueno, en función de estos elementos del estigma, para clarificar, el suicidio no es una enfermedad ni un trastorno mental. Las personas que se suicidan experimentan un gran dolor emocional que ellos viven y perciben como insoportable. Y basta con que desde su percepción sea insoportable, ¿sí? Basta con que eso sea así para que la manera de expresar este dolor sea a lo mejor queriendo dejar de existir. O sea, no, aquí no hay estos niveles como de, ay, bueno, pero no es para tanto, porque eso tiene que ver con una opinión personal que puede estar muy lejana del cómo el otro lo sienta, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que considerar estos elementos para eh, pues para entender este comportamiento, es que me distraigo con el chat, pero por acá comentan, hay un interior en el individuo, quien tiene el valor de accionar no es cobardía. Uno de los elementos en relación al que si es valiente o cobarde, también está muy vinculado con un nivel de mito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes, ¿no? Aquí en la Facultad de Psicología tenemos centros comunitarios y yo estoy como responsable académica de un comunitario a la salida de Cuernavaca, donde hemos tenido mucha experiencia en relación a los jóvenes que tienen riesgo de suicidio. Y yo les puedo decir que hay pacientes nuestros que dicen, o sea, yo quitarme, o sea, solo no me quito la vida porque no tengo el valor para hacerlo,
pero, o sea, es como, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque esto de que se piense de que, ay, no, son unos cobardes porque se quitan la vida, o son unos valientes, también es un mito porque es una forma, o bien de colocar esta acción como desde la idealización, o bien como desde el castigo, ¿no? Por eso los teóricos más actuales dicen que debemos evitar utilizar la palabra de cometer suicidio, porque el cometer está más relacionado con un delito, con algo indebido, con algo que no debe ocurrir. Y en realidad aquí no vamos a decir si esto está bien o está mal, es simplemente ver que está relacionado con el dolor emocional insoportable para ellos, que les hace pensar en que su vida no, no tiene razón de seguir, no tiene sentido, no quiere seguir sufriendo, ¿no? Algunos de ellos también llegan a expresar como, ya me cansé de que me duela, ya me cansé de vivir todo este dolor, es demasiado para mí, ¿no? Entonces es muy importante que también coloquemos esta visión de si es valiente o no valiente como un mito. Eh, Hablar de suicidio permite que las personas se sientan seguras de expresar dicho malestar. Por eso es muy importante que vayamos teniendo la posibilidad de aperturar el abrir este tema, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que por ahí decían también en el chat, muchas veces la propia familia es la que no quiere hablar, pero no les diría solo la familia, la propia escuela, ¿no? ¿Qué ocurre? Y nos ha pasado. Y digo, yo creo que este es un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestro propio también papel como tutor, como docentes, dentro de un contexto escolar. Es cierto que genera mucho ruido y mucho miedo hablar de este tema, pero entonces pues tenemos que abordarlo porque está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque tenemos que buscar los entornos propicios y seguros que contengan, pero tenemos que hablar de esto. Las personas que intentan suicidarse pueden volver a hacerlo, por supuesto, y en la mayoría de los casos, el suicidio es prevenible. No siempre vamos a poder prevenirlo. O sea, no hay una forma de evitar o sea, al 100% que no haya suicidios. No, porque hay muchas razones a partir de las cuales pues se presenta este conducto, ¿no? Esta conducta. Entonces, bueno, voy a situarme ahora en relación a los diferentes modelos. Bien, gracias Juan. Ahorita justo les quiero preguntar en qué planteles están, porque vamos a hacer un ejercicio al final en relación a nuestros diferentes, bueno, yo también he tenido la posibilidad de estar en algunos de sus planteles después de una muerte por suicidio, ¿no? Entonces es cierto que ocurre y lo importante es saber qué vamos a hacer. O sea, primero, ¿cómo lo identificamos? ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener para identificar estas conductas de riesgo? Y que muchas veces con esta inquietud que tienen en relación al consumo de sustancia, es cierto que el consumo de sustancias está relacionado como un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de una muerte por suicidio, ¿no? Lo primero que quiero es situar mi marco referencial en relación a este tema, desde la perspectiva filosófica, porque fíjense que el hablar de suicidio, por ahí también hablaban de Emile Durkheim, claro, el suicidio es un comportamiento que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? No es algo que además sea nuevo, que sea un fenómeno que en los últimos años, bueno, ha cobrado un aumento considerable, sobre todo en nuestra población de jóvenes, pero lo cierto es que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad presente. Entonces hay muchas formas de aproximarse al entendimiento del comportamiento suicida, desde la parte filosófica, desde abordajes más médicos. Aquí yo me voy a aproximar a situar o definir este comportamiento desde la suicidología, vista esta como una aproximación científica al entendimiento del por qué se presenta este comportamiento suicida, entiéndase por como cualquier tipo de conducta asociada a pensamientos, fantasías, desde la parte cognitiva, experiencias internas o sentimientos, emociones y acciones asociadas al deseo de morir, de dejar de existir, de quitarse la vida, además, ¿no? Y a la prevención de una muerte por suicidio. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos, visto como este dolor psicológico intolerable. Entonces, más allá de que si las personas tienen la posibilidad de decidir a propósito de su propia vida o no, que esto ya es entrar en un marco más filosófico, yo me voy a concentrar en el modelo del comportamiento suicida con base en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque además de que nos permite tener un mayor entendimiento del por qué se presenta una conducta de riesgo en este sentido, ¿qué es esto del comportamiento suicida?
nos ayuda a tener bases para también aproximarnos a su manejo y a su prevención. Incluso cuando ya hubo una muerte por suicidio, ¿a qué vamos a hacer después de esto con las personas alrededor en la comunidad? Entonces, desde este enfoque, el comportamiento suicida se presenta como una estrategia de regulación emocional. Fíjense, es muy importante esto, porque entonces lo que ya nos dice, a ver, hay muchos factores que ahorita vamos a tocar la parte biológica aquí, pero lo cierto es que a nivel individual y personal se vive como una forma de tratar de enfrentar los problemas que viven las personas relacionadas al tratar de evitar o escapar del malestar que les puede generar estas situaciones. Entonces, el pensar en la propia muerte se ve más como un método para cambiar esta situación de vida dolorosa o altamente estresante por la que atraviesan, más que pues o sea, como es una forma de afrontamiento disfuncional, ¿no? Evitativo, más que realmente una manera porque para muchos, de realmente querer dejar de existir. Para muchas personas que tienen esta conducta de riesgo, cuando nos aproximamos al entendimiento del por qué se autolesionan, también que el comportamiento autolesivo está asociado con el riesgo de suicidio, eh, entendemos que está cubriéndose o cumpliéndose una función. La conducta tiene una función y esta función totalmente vinculada. Sí, es que estaba haciendo el chat. Que está vinculada con el hecho de reforzar, o sea, se está reforzando de alguna manera este comportamiento, ¿no? El simple hecho de que yo, por ejemplo, diga, lo voy a poner desde un planteamiento global ahorita cuando hable del cómo se vive la división entre autolesiones y comportamiento suicida. Pero bueno, lo importante de ver este tema o este comportamiento de riesgo desde esta aproximación basada en el aprendizaje es que nos da herramientas, y por aquí lo que decían del chat de los clínicos, por favor, sí, en efecto, hay mucho que actualizarnos al respecto de esta temática y sobre todo hay muchos modelos basados en evidencia que están específicamente dirigidos a trabajar con comportamiento suicida y que aquí es donde tenemos la posibilidad de orientar a la persona a la adquisición de habilidades para enfrentar este dolor tan intenso que viven y que entonces puedan ellos, porque muchos están ambivalentes con el deseo de realmente querer vivir o seguir. O sea, muchos dicen, bueno, si mi vida fuera diferente, no querría morirme. Ok, entonces, ¿cómo sería tener una vida diferente para ti? Y entonces hay que ver qué es lo que le está generando tanto malestar a la persona y cuál es el ideal de vida que tiene que le resulta incluso algo imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estos modelos generan una propuesta de tratamiento, no solamente de evitar, sino de tratar mucho del malestar emocional asociado a esto, que nos permita reducir este sufrimiento y que las personas planteen una vida que valga la pena vivir para ellos, ¿no? Entonces, esto es una aproximación contextual, esto es de hecho un eslogancito que tiene uno de los modelos desde estas aproximaciones. Es un modelo de tratamiento con personas que tienen alta disregulación emocional, que tienen mucho comportamiento autolesivo y suicida. Y entonces, que lo que se ha visto es que son personas que tienen trastorno límite de personalidad, es que en realidad no es que quieran acabar con su vida, sino es que ya no encuentran otra forma de aproximarse a una estrategia de solución de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos definir el comportamiento suicida? Por un lado, lo divido entre comportamiento autolesivo y comportamiento suicida. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando también con colegas de la Secretaría de Salud, porque, como les mencionaba al inicio, sí hemos estado trabajando mucho desde la universidad en el asesoramiento al respecto de cuáles son las terapias más actuales, los tratamientos más actuales, la epidemiología en relación a este comportamiento, etcétera, que me permita identificar con la mayor claridad posible cómo podemos abordarlo para prevenirlo, ¿no? Entonces, el comportamiento autolesivo está vinculado con las conductas realizadas por la propia persona para generarse una lesión sin la intención de quitarse la vida. Este comportamiento autolesivo puede ir de lo leve, como rasguños con la pluma, incluso el cúter, las famosas
el famoso cutting, que son las autolesiones más conocidas, que son las cortadas, pueden ir de lo leve, moderado o severo o grave, ¿no? Una cortada puede ser muy superficial, una cortada moderada, pues implica el que hayan tenido un mayor nivel de profundidad en la herida, y una cortada grave o severa, pues implica o requiere una suturación, por ejemplo, ¿no? El punto importante de las autolesiones que muchas veces pasa en nuestros jóvenes, ¿no? Como conductas de riesgo, a propósito del tema, es que funcionan porque les permiten en el momento reducir su nivel de malestar, aliviar temporalmente el dolor emocional que sienten. A nivel bioquímico, sí, es cierto que existe todo un proceso de eh, niveles, ¿no?, de ciertas hormonas, de ciertas sustancias que generan temporalmente una sensación de alivio, pero tiene una función este comportamiento. Le está ayudando al joven o a los jóvenes a lograr dejar de sentir este dolor emocional. Entonces es muy importante que nosotros sepamos a qué está asociada esta función, esta conducta, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí lo que dividimos para poder hablar de autolesiones y de comportamiento suicida en sí es el propósito de muerte. Las autolesiones no tienen un propósito de quitarse la vida. Uh-huh. Cuando hablamos ya de propósito de dejar de vivir, sea por pensamientos recurrentes, frecuentes, que además pueden acompañarse de una serie de planes, de cómo lograrlo, una estructura a nivel cognitivo mucho más puntual de cómo me quitaría la vida, y que muchas veces puede estar acompañado de intentos, o sea, de ya la acción, esta conducta asociada con esta autolesión eh, con intención de morir. Cuando se presenta esto, ya estamos hablando de un comportamiento suicida. ¿Por qué? Porque la diferencia es la intencionalidad. Si no hay intencionalidad, si no hay deseo de quitarse la vida, pues estamos hablando más de autolesiones. Si hay intencionalidad, es comportamiento suicida. ¿Y por qué es importante, sobre todo para los clínicos, tener esta diferencia? Para poder saber a qué tipo de intervención lo voy a referir o voy de qué manera, si soy clínico, voy a intervenir con esta persona. Lo cierto es que todo es un riesgo, ¿no? Lo que decíamos, no podemos disminuir el hecho de que si se autolesionan, pues como es una autolesión leve, no, es un factor de riesgo. Pero eso es importante saber que son diferentes, ¿no? Y qué es lo que los hace diferentes, la intencionalidad con la que lo realizan. Lo importante, como les ponía acá abajo, es que existe un déficit en el repertorio de respuestas para enfrentar el dolor emocional que las personas viven. ¿Qué tenemos que hacer? Generar el repertorio de conductas alternas para enfrentarse a situaciones altamente estresantes. Entonces, desde ahí este modelo conductual nos da muchas herramientas para saber justamente qué podemos hacer ante una situación de riesgo cuando pues yo me encuentro en esta situación, o cuando, por ejemplo, yo atendiendo como tutor, como profesor, como incluso padre de familia, por acá en el chat me ponían también, me compartían, y muchas gracias por eso, que no solamente algunas de sus estudiantes se habían quitado la vida, sino que también en su familia algún sobrino, algún familiar ha muerto por suicidio. Entonces, desde ahí, algo que justo vamos a ver es que esta es una conducta de riesgo que en cualquier momento a cualquier persona se le puede presentar. ¿Por qué? Dijimos, no es una enfermedad. ¿Y por qué también? Porque está vinculado con en el momento en el que ocurre, con las pocas habilidades que la persona percibe tener para responder ante una situación en particular. Entonces, eso es algo que por supuesto a todos nos puede pasar en algún momento. Vamos ahorita a ver ciertos factores, porque es justo, ¿qué necesito saber para identificar el riesgo de suicidio? Desde esta aproximación socioconductual hay que saber cuáles son los factores de riesgo y protección asociados, ¿no? Muchas gracias, Juan. Sí, que vemos que a diferencia, por eso les decía lo del estigma, porque esto es algo que fue un accidente, que no se diga, que no se enteren, que cómo que se suicidó, porque entonces, ¿qué van a pensar de la familia? ¿Qué van a pensar de los papás? Es casi el estigma social de por vida, no es que se le suicidó un hijo, es que su papá se suicidó. Entonces, ese tipo de comportamiento, ese tipo de expresiones incluso, es lo que generan el estigma, y que las personas, por supuesto, se sientan o muy avergonzadas o que no perciban que esto es algo que incluso puede tener algún tipo de
tratamiento en el sentido de que no desde la visión médica, sino emocional, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos al entendimiento de lo que le puede pasar a una persona en riesgo? Entonces, para poder aproximarnos a las estrategias, o sea, ¿qué necesito yo saber como para tener mi herramienta en función, piénselo como un kit, ¿no? De una conducta de riesgo, identifica la condición de riesgo. Nosotros hemos clasificado los factores de riesgo en dos grandes tipos, que son, bueno, dos tipos de factores de riesgo agudos y crónicos a nivel personal y ambiental. Los factores de riesgo agudos están vinculados con las crisis. Algunos autores lo nombran como inmediatos, proximales, y esto está relacionado con aquellos eventos o situaciones que, por un lado, provocan estados emocionales que incrementan la motivación a la muerte por suicidio. Piensa en peleas, rupturas, ahorita les voy a poner acá, a nivel personal, ¿no? Situaciones también en el entorno que pueden generar esta motivación al querer acabar con su vida. Y por otro lado, eventos que desalientan u obstaculizan el uso de estrategias de afrontamiento alternativos, ¿no? Porque muchas veces es como, pero no sé ni qué me pasó, o sea, no estaba pensando, ni siquiera, cuando veíamos esta parte de las ideas, los planes, los intentos, una muerte por suicidio no necesariamente va de manera o se presenta de esta forma como escalonada, ¿no? Primero con la idea, la fantasía, el pensamiento, luego la planeación y luego la acción. No necesariamente. Hay por eso, ahorita que me preguntaban en el chat, pero puede ser que no existan señales tan claras. Siempre hay señales, me atrevería a decir. Lo que pasa es que no siempre las identificamos, ¿no? Ya después cuando con las autopsias psicológicas es lo que se ha identificado. Ah, sí, es que además tenía esto y esto y esto y esto, pero pues yo no lo noté, o no pensé que fuera tan grave, o no pensé que lo estuviera pasando tan mal. Pero en general, les puedo decir que la mayoría de las veces y en la mayoría de las ocasiones hay señales. ¿Qué ocurre? Pues obviamente la manera en que las personas tienen recursos para enfrentar estas situaciones es lo que ayuda a la protección, a los factores protectores. Pero hay momentos y situaciones y condiciones en las cuales el bloqueo de usar esas estrategias de afrontamiento alternativo generan situaciones de crisis, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo agudo están vinculados con las crisis. A nivel físico, podemos percibir un factor de riesgo agudo cuando hay agitación psicomotriz, que, ojo, aquí viene el tema del consumo de sustancias, muy importante, ¿no? Si yo me peleo con los jóvenes, nos ha tocado ver, si se pelean con los novios o con las parejas y además están en una fiesta, consumo de sustancias, alcohol, tabaco o droga, y hay un nivel de agitación psicomotriz, eso puede provocar una crisis suicida. Y que a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero Pau, no había todos estos indicadores, no, pero hubo a nivel ambiental un contexto que provocó un estado emocional que incrementó la motivación al suicidio. A estos son los ejemplos y a los casos en los que a veces decimos, pero no había señales y fue o sea, fue un acto más impulsivo, ¿sí? Cuando hay agitación psicomotriz y cuando además hay consumo de sustancias, ¿no? Son factores que pueden estar vinculados con una muerte por suicidio. Letargo extremo, signos de envenenamiento, porque a lo mejor ya tomaron algo, ¿no? Eso es algo que tenemos que identificar. Bueno, esta es una buena pregunta. Ahorita lo comento, María, de los que sean medicamentos que puedan provocar que una persona se quiera suicidar. O sea, es que el medicamento provoque per se, me cuesta trabajo como pensar eso, realmente no tengo los datos así de los papers científicos que hayan comprobado lo contrario o que lo hayan confirmado, pero más bien podría decirte que sí es cierto que hay personas que pueden tener algún tipo de problemática en salud mental y estar tomando antidepresivos o ansiolíticos, antipsicóticos, y que pueden provocar, por ejemplo, las personas que tienen trastorno bipolar tipo 1, que está desde vinculado más con la manía, hablando de la agitación psicomotriz, como estos estados de gran activación y agitación psicomotriz, si no se diagnostica apropiadamente que es trastorno bipolar y se le receta algún tipo de antidepresivo de los famosos tricíclicos, uno de los efectos secundarios de estos antidepresivos es que pueden provocar un estado maníaco. Y entonces se ha visto que uno de los, a nivel personal, no sé si por acá lo tenía, pero es que
trastorno bipolar, por ejemplo, es uno de los trastornos de personalidad, perdón, del estado del ánimo, o de trastornos del estado afectivo que están asociados con una muerte por suicidio. Entonces, sí, ahí, o sea, entonces el diagnóstico diferencial es muy importante porque pues es parte del efecto secundario que puede tener un antidepresivo, por ejemplo, tricíclico para una persona que tiene trastorno bipolar no diagnosticado. Entonces, en ese sentido, sí podría ser, y es el ejemplo que tengo para poder responder un poquito a tu pregunta, que puede haber una relación para que se presente una conducta de riesgo suicida, pero no es que per se un medicamento, ¿no? Genere como esta tendencia suicida. Hay muchos otros elementos y más bien yo diría que hay que valorar, ¿no? Como a nivel individual qué es lo que está ocurriendo, al contrario. Cognitivos, ideación suicida, pérdida de sentido de la vida, yo lo mencionaban ustedes, rigidez cognitiva, o sea, como pensar que solo hay una forma de resolver las cosas, solo hay una forma de hacer esto. Entonces, este nivel de rigidez, no sé si lo han visto en algunos de sus estudiantes, las cosas tienen que ser así, o sea, este nivel de perfeccionismo, pero a un nivel casi que, ¿cómo decirlo? Como definirlo como eh, irreal, ¿no? O sea, porque hay cosas que, o sea, perfección no existe, pero este nivel de creencia en relación a que las cosas tienen que ser así, puede ser algo que también les genera una gran dificultad para encontrar otro tipo de alternativas, ¿no? Emocionalmente, desesperanza, impotencia, conductualmente, como lo observamos con impulsividad, conducta agresiva, intentos de suicidio, aislamiento, como ustedes decían. O sea, aquí solamente son algunos, hay muchos otros, ¿no? A nivel ambiental que puede estar propiciando una muerte por suicidio, el acceso a medios letales. Estos son uno de los principales factores de riesgo a nivel ambiental. Si en la casa están armas de fuego, por ejemplo, están al acceso los medicamentos controlados de algún familiar, claro que sí puede estar vinculado con un factor de riesgo ambiental que pues quizá propició también que se diera una muerte por suicidio, ¿no? A nivel social, violencia, pérdida de un ser querido, laboral y académicamente, la pérdida de empleo, fracaso escolar, ¿no? Y cuando además este fracaso escolar viene acompañado de muchos eventos, hay personas que traen lo que nosotros conocemos como trauma complejo, una historia a lo largo de su vida de múltiples problemáticas, que no es un evento, dos eventos o tres eventos, sino muchas situaciones que se han venido dando a lo largo de su vida. Y eso es a lo que conocemos como o que está vinculado con factores de riesgo crónicos. Todos estos eventos asociados al desarrollo del suicidio como un repertorio conductual a lo largo de su historia de vida, que además se ha venido reforzando, desde por ejemplo, el consumo de sustancias o algún otro tipo de conducta de riesgo en ellos que les permite como evitar sentir este dolor. Porque acuérdense que el consumo de sustancias está vinculado con una conducta evitativa también, ¿no? Se desarrolla un afrontamiento centrado en la evitación, cuando está a lo largo de la vida presente los diferentes eventos eh, altamente estresantes, ¿no? Por eso hablamos de este trauma complejo. Entonces, ¿qué se va desarrollando en la persona como repertorio conductual? Un estilo de evitación para no tener contacto con esto que tanto duele. Entonces, parte de lo que decían ustedes de conductas de riesgo vinculadas con el alcohol, aquí también se pueden presentar. Si además hay una serie de condiciones de vida desfavorables y la carencia de habilidades o estrategias de afrontamiento que puedan dar otro tipo de respuestas alternativas, pues es aquí donde podemos tener la presencia también de un comportamiento de riesgo suicida, ¿no? Bien, ok, entonces también tenemos que considerar los diferentes factores de protección. Hay múltiples factores de protección a lo largo también de nuestros contextos, de la vida de los chicos, de los jóvenes, a nivel escolar, incluso la propia escuela puede ser en sí es en general un factor de protección, aunque también puede considerarse como un factor de riesgo, dependiendo de las situaciones que se estén viviendo o por las que estén atravesando los jóvenes, ¿no? Lo cierto es que estos son algunos de los que más se han encontrado, que pueden ser factores que promuevan el hecho de que las personas no solo no quieran o no piensen en quitarse la vida como una alternativa para evitar este dolor y este sufrimiento que sienten, sino también que pueden ayudarles a mantenerse con vida en lo que van alcanzando la adquisición de habilidades que les permitan encaminarse hacia un planteamiento de cuál es la vida que yo quiero continuar, de qué manera, ¿no?
es importantísimo tomar en cuenta estos factores de protección porque es lo que puede acompañar nuestras campañas de prevención de conductas de riesgo en general y en particular también del comportamiento suicida, ¿no? Les voy a poner un video que voy a quitármelos, a ver si me esperan. Porque ahorita que me preguntaban al respecto de los padres, ¿no? Este video me encanta, es un video que, a ver, déjenme ver si dejo de compartir. Ok, voy a cambiar las bocinas de aquí y voy a volver a compartir. Ahora bien. Ahora sí. Me están escuchando, ¿verdad? I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, Shutting her friends out or giving her stuff away. acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed, not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to I me. wish he'd said I something wish I'd said something. when it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something Say, what's wrong? How can I help? and ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama you're queen. making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with I'm this. gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper and talk to your doctor Or a counselor at school. Or your minister. but don't just drop. and make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together. Write them. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Bien, ¿me escuchan? Nada Sí. más con una reacción. Ok, gracias. Se escuchó bien el video, ¿verdad? ¿Y se vio? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Lau. Ay, gracias. Entonces, bueno,
¿Por qué me es importante compartirles este video en este taller? Porque justo en respuesta y también desde la empatía como docente, trabajando además con jóvenes, pues yo principalmente con jóvenes universitarios, pero también me ha tocado trabajar con jóvenes de bachillerato y de secundaria. A los papás les cuesta mucho trabajo conectarse con estas señales de alerta, ¿no? Pero que sí notan cambios en la conducta de sus hijos, como nosotros tutores lo notamos. Entonces, lo importante es saber qué hacer. Y si se dan cuenta, es muy importante porque todos tenemos formas de hacer algo, que es un poco a lo que me voy a dedicar ahora en estos 40 minutitos a trabajar, ¿no? Es como para que vean que hay maneras también de orientar a los papás. Los papás, es cierto, como algunos de ustedes mencionaban en el chat, perdón, están tan abrumados con la dinámica de vida que tienen, bueno, en su caso, hacerse cargo de las cuestiones no solamente escolares de sus hijos, en lo que les toque, sino a nivel personal, pues el trabajo, ¿no? La manutención de los hijos de la familia, las propias dinámicas de pareja, que ahí vemos que tenemos muchísimos problemas, ¿no? En materia de las interacciones de pareja, interacciones a veces, pues digamos, fluidas, sanas, ¿no? Que es mucho de lo que también los padres de estos adolescentes están atravesando. Entonces, no es que justifiquemos, pero también hay que tratar de entender de qué es lo que puede estar ocurriéndoles a estos papás para ver de qué forma nos aproximamos, ¿no? Eh, a ellos, siendo empáticos, porque si no, entonces también nosotros como tutores, como profesionales de la salud, en mi caso también, es como caemos en desesperanza, ¿no? Es decir, las cosas no van a cambiar, a los papás no les importa, no están al pendiente de sus hijos, tienen tantos problemas y tantas cosas que hacer. Entonces, es cierto, hay papás que no están al pendientes y hay papás que pueden estar muy al pendientes y nosotros, o sea, hay que ver qué es lo que a nosotros nos toca hacer y desde dónde nosotros podemos actuar. Y creo que es parte de lo que nos puede ayudar al menos a sentir que estamos realmente colaborando de la manera en la que se requiere y que necesitamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Blanca, justo es un poco lo que decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué nos corresponde como tutores? Y por el propósito del taller les decía, no solamente es hablar de conductas de riesgo, específicamente suicidio, sino saber qué puedo hacer ante una situación de riesgo, en lo general, ¿no? También les voy a hablar un poquito en lo específico de qué se hace, pero en lo general, ustedes como tutores, ¿qué podrían hacer ante una situación que se presente en sus diferentes planteles? Bueno, lo primero es este modelo dinámico de órdenes de riesgo suicida, que es un modelo que se ha trabajado desde la UNAM, pero también en colaboración con la Secretaría de Salud, específicamente con el equipo del Programa Nacional para Prevención del Suicidio, y en total y cercanía y apoyo de la OPS OMS México. Este modelo se empezó a trabajar desde el 2019, que tiene como propósito estructurar, organizar y coordinar la atención de personas con riesgo de suicidio desde la comunidad hasta la red de servicios públicos. Porque lo que ha pasado en el país, que probablemente a algunos de ustedes les ha tocado, es que cuando hay una situación de riesgo, o sea, al menos se identifica por alguna razón comportamiento suicida, ¡pum!, se manda casi referencia inmediata al psiquiátrico. ¿Cuántos psiquiátricos tenemos en esta ciudad? Y tenemos. ¿En cuántos estados? Sabemos que no hay psiquiátricos cerca. O sea, por ejemplo, un caso que diagnosticaron y que apenas me enteré, ¿no? Con varios problemas de salud mental y que tuvo riesgo de suicidio, de Guerrero para el Fray Bernardino, Ciudad de México. Porque no había hospital psiquiátrico, ¿no?, más cercano. Entonces, sí, tenemos una situación de país muy complicada a nivel de salud mental, pero lo importante justo para poder saber que hay algo que podemos hacer y que no necesariamente es solamente con la referencia al tercer nivel hospitalario, en este caso a nivel psiquiátrico, es súper especializado. Todos, o sea, parte de lo que se ha visto, la literatura científica también nos ha ayudado mucho del trabajo que se ha hecho durante los últimos 30 años en materia de estas aproximaciones conductuales, o desde el aprendizaje más bien, contextuales, es siempre podemos hacer algo, pero hay que saber qué hacer. Y desde este modelo lo desarrollamos en México, porque también una de las inquietudes de muchos es, hay cosas que
que se hacen en otros países, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestra situación en México? Es un país sumamente complejo y con muchas áreas, ¿no? De oportunidad, les digo, en materia de la atención a los servicios de salud, en los servicios de salud pública. Entonces, un poco lo que estuvimos como ideando fue cómo podemos organizar lo que tenemos. Por un lado, fortaleciendo a la comunidad desde la identificación de condiciones de riesgo a partir de saber cuáles son los factores de riesgo agudo, es decir, en el momento que está precipitando una crisis suicida o una crisis emocional asociada a un comportamiento de riesgo suicida, ¿no? Que es donde entran también en juego variables de conductas de riesgo como consumo de sustancias, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendría que yo hacer en ese momento? ¿Y qué podría yo hacer si también identifico al momento de estar con la persona hablando factores de riesgo que no necesariamente estén asociados con una situación de riesgo agudo? O sea, en el momento, agitación psicomotriz, deseos de quitarse la vida, etcétera. No, también como que alguien que llegue y toque a su puerta de tutoría y que les diga, ay, pues me he sentido muy triste, muy mal, porque últimamente he pensado que no tiene sentido continuar con la prepa porque de qué sirve, yo qué sé, ¿no? Entonces, si eso ocurre, y puedo yo identificar conductas de riesgo que a lo mejor estén asociados a lo que vivió la vida, la persona a lo largo de su vida, por ahí voy explorando un poquito y veo cuáles son los factores de riesgo, de protección también que lo rodean para poder hacer algo, ¿no? Saber qué me corresponde hacer para prevenir una muerte por suicidio, según quién yo sea y en dónde me encuentre, es lo que podemos tomar en cuenta para prevenir una muerte por suicidio, ¿no? El mensaje desde este modelo, que a nivel de todo el país se está planteando, es todos podemos hacer algo, o manejo o tratamiento o ambos, ¿no? ¿De qué dependerá? Este es como un poco se ve el modelo. En la parte cremita del fondo es que se trata de compartir la idea de que un riesgo, o sea, hay 4 órdenes de riesgo. El riesgo inminente, el riesgo alto, moderado y leve. Pero a lo largo del ámbito comunitario, por eso les digo que esta parte cremita, se puede detectar cualquier tipo de riesgo en la comunidad. Las personas que eventualmente quieren quitarse la vida están a punto de aventarse el puente, eso sería un 4 orden de riesgo, ¿no? Inminente en ese momento, crisis aguda, deseos de quitarse la vida, medios letales cercanos, una serie de factores que desencadenaron este nivel de agitación y de malestar. Eso es un riesgo inminente. Un riesgo alto estaría vinculado con altos deseos de ya no seguir, deseos, pensamientos, a lo mejor intentos previos, ¿no? No en ese momento, pero previamente es un riesgo alto porque lo puede volver a intentar. Un riesgo moderado estaría más caracterizado por la presencia de sí deseos o pensamientos de muerte, no hay planes, no hay intentos, pero a lo mejor hay autolesiones a lo largo de la vida, ¿no? Yo sé que este curso, o sea, este taller no da para que ahondemos muchísimo en eso, pero les pongo un ejemplo general a lo que me refiero para identificar riesgo moderado, ¿no? Y riesgo leve estaría vinculado con pensamientos de muerte como, a veces pienso que sería de mi vida si yo no existiera. Eso sería un pensamiento de, ¿cómo? A ver, sí, si dejara de vivir, ¿no? Eso es un pensamiento de muerte. Pero no necesariamente un pensamiento de muerte es una ideación suicida. Acuérdense, la diferencia entre un pensamiento de muerte y ideación suicida es el deseo de quitarse la vida. Yo puedo pensar en, yo estoy cansada y no quiero seguir con esta vida. Eso es un pensamiento de muerte que normalmente se acompañan de eventos muy específicos que nos generan malestar. A decir, estoy harta de tener esta vida, ya no quiero seguir viva. Es muy diferente, ¿no? Entonces, el riesgo leve es algo con lo que nosotros, pues a nivel comunitario, podemos trabajar mucho en la prevención. Si identificamos estas señales, podemos hacer algo desde la comunidad. Entonces, un poquito este modelo Modoris, que le llamamos como eso por sus abreviaturas, lo que tiene como objetivo es poder estructurar nuestras acciones para que cuando hay un caso de crisis, por malestar emocional en general, lo que nos pasa muchas veces en el contexto escolar, seguramente no soy la única la que nos pasa aquí en la facultad, ¿no? Aquí en la propia facultad, hay una situación de crisis y todo el mundo corre para todos lados, y ya para acá y para allá, entonces no sabemos qué hacer muchas veces. Estas guías que les compartí, un poquito tienen como esa funcionalidad de tratar de ayudarles a
compartirles un poco lo que nosotros hemos hecho y que nos ha funcionado, ¿no? Lo importante es, tenemos que tener todos un protocolo, no un protocolo rígido, no, un protocolo para saber qué tengo que hacer en este tipo de casos, ¿no? Entonces, un poco lo que el modelo trata de hacer es decir, a ver, por ejemplo, escuela preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria, de la 1 a la 9. ¿Qué acciones en lo comunitario tú puedes hacer en la comunidad para prevenir conductas de riesgo en general, ¿no? Pues sus ferias de salud emocional, las pláticas con los profesores, también son acciones en la guía donde que les compartí, ahí vienen, ¿no? Como diferentes acciones para desde las intervenciones universales, por eso acá es desde lo universal, ¿qué se puede hacer? Todo lo que es para todo el mundo, prevención, entra aquí. ¿Qué hacemos si identificamos un caso que dice, yo sí me he intentado quitar la vida? Ok, eso ya es un caso que puede identificarse como moderado. Y si además alguien dice, he intentado varias veces, tengo mucho malestar, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo tal trastorno límite, me siento así, mi familia no está aquí, porque muchas veces no es ni siquiera que los papás estén o no cercanos a ellos, sino que nos ha pasado también, estudiantes, seguramente ustedes lo tienen, ¿no? Que vienen de otros estados y que literal están solos en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la red de apoyo? O hay una red de apoyo aquí, ¿no? Que está a 2, 3 horas y entonces llegar, pues no es mucha, o sea, no es tan factible llegar en el momento. Entonces también son parte de los, claro, Alma nos pide que si podemos compartir nuevamente, por favor, el artículo. Entonces tenemos que considerar cuáles son las condiciones que tenemos para saber cómo podemos actuar y a dónde tenemos que referir, ¿no? La idea es que no caiga todo otra vez a los psiquiátricos, porque además de que están saturados, ya próximos a desaparecer, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestras acciones comunitarias y tenemos que ver qué es lo que sí podemos hacer ante este comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué me corresponde hacer según este modelo? Depende de en dónde se presenta el riesgo y qué papel tengo yo. Si soy padre de familia, pareja, amigo, amiga, compañera, profesor, tutor, directivo, si soy primer respondiente a un equipo de servicios de seguridad o de emergencia, si soy agente brigadista comunitario, si soy personal de salud no especializado como trabajadores sociales, enfermeras, médicos, psicólogos escolares, laborales, sociales, porque pues no estamos especializados a lo mejor tanto en el ámbito clínico, o bien si somos personal de salud mental especializado, ¿no? Médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, todos podemos hacer algo. Entonces, orientarnos en relación a qué me toca a mí es lo que consideramos puede ayudarnos a prevenir una muerte por suicidio y también ayudar a disminuir el sufrimiento de la persona, porque justo va a ser la vía para poder referirlo a un proceso de atención psicoterapéutica, ¿no? Lo primero, para todos, manejo del riesgo suicida. El manejo del riesgo suicida implica una forma de aproximarnos mediante una guía de principios, de pasos o un protocolo a seguir que me pueden ayudar a minimizar el riesgo agudo o las conductas o problemas que se presenten en el momento, que está vinculado con, por ejemplo, lo que nosotros les proponemos en las guías, ¿no? Obviamente lo hacemos desde nuestra experiencia en la facultad. La idea y parte del trabajo que yo quiero que ustedes hagan después de este taller es ver cómo en sus diferentes planteles preguntarse incluso, ¿no? A los directivos, a los coordinadores del área de psicopedagogía. Oye, ¿tenemos algún tipo de protocolo de atención para las personas que tienen riesgo de suicidio? Y la ventaja de estar en una institución como la nuestra es que yo sé que somos muchos, pero también hay ciertas líneas rectoras de las cuales nos podemos apoyar. No necesitamos empezar de cero, primero a lo mejor hay que preguntar, nos ha pasado mucho en la capacitación, por ejemplo, a nivel nacional, cuando algunos de los estados, o sea, de los estados ejemplo, en materia, por ejemplo, de un programa para prevención del suicidio, que llegan a decir, ay, pero yo no sabía que en mi estado había tal y tal. No tenían idea que se hacía tal y tal cosa. Lo mismo nos pasa. O sea, es justo, o sea, somos tantos y a veces estamos con tanto nivel de trabajo y actividades que no nos enteramos qué hace el vecino, el de enfrente, el de al lado, ¿no? Entonces, hay que trabajar más en comunidad para saber qué se está haciendo en nuestra comunidad ante esta problemática. Sí, tienen que estar los directivos, ser los primeros que nos orienten a ver, déjenme investigar qué se está haciendo a nivel central, si hay una propuesta desde el programa de tutorías o cómo le hacemos para homologar los esfuerzos aislados, que es lo que hemos visto que nos pasa mucho en el país,
pues son los que menos resultados tienen. Lo mejor es articularnos, es un trabajo colaborativo institucional, homologado, y es la mejor forma de trabajar este tipo de prevención en cualquier conducta de riesgo, pero especialmente en una conducta de riesgo que pone tal cual en riesgo la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer absolutamente todos. Quienes ya somos profesionales de la salud mental, además del manejo, podemos hacer un tratamiento del comportamiento suicida. ¿Qué significa esto? Una vez que disminuyó esta crisis emocional o crisis aguda, podemos seguir trabajando a nivel psicoterapéutico con las problemáticas asociadas al riesgo de suicidio, depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, trastornos alimentarios, violencia familiar o de pareja, lo que ustedes quieran. O sea, aparte de los diferentes eh, de las diferentes problemáticas que se asocian a que este comportamiento se presente. Pero esto se requiere hacer ya desde un abordaje especializado con personas que estén formadas para ello e idealmente que tengan una certificación, porque eso es algo muy importante. Cada vez más se vuelve o sea, en el país no estamos tan regulados a nivel de certificaciones dentro del ámbito de salud mental, desgraciadamente, pero tenemos que hacerlo, o sea, no podemos aventurarnos a ver qué sale de mi terapia porque yo escuché que podría ser esto y combinar esto. No, cuando hablamos de comportamiento suicida, tenemos que tener una certificación que me avale de que yo tomé al menos un curso que me permitió tener los mínimos conocimientos en relación a cómo puedo manejar esto ya a nivel de tratamiento, ¿eh? A nivel de manejo, aquí vamos todos. Si yo soy padre de familia, pareja, amiga, compañero, profesor, directiva, como les decía, cualquier persona, exacto, es que estoy viendo el chat, cualquier persona en el ámbito público comunitario puede realizar primeros auxilios psicológicos. Ahorita lo vamos a enfrascar desde un plan, desde un protocolo específico, un plan de seguridad específico, pero ¿qué son estos primeros auxilios psicológicos para riesgo de suicidio? La forma en la cual yo me acerco y pregunto, ¿vieron el video? Preguntar es la mejor forma de poder prevenir, porque si no sabemos y damos por hecho, podemos ser omisos. Más vale preguntar. ¿Cómo preguntar? Efectivamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Incluso descriptiva. Oye, he notado últimamente que no has llegado a la tutoría, pues has faltado a clases, me pregunto cómo estás. Es una forma de preguntar efectivamente. Además, claro, cuando uno pregunta debe estar preparado para escuchar. Y la escucha, ¿cómo debe ser esta escucha? Uno, mostrando interés en lo que la persona nos está diciendo. Y el mostrar interés implica desde nuestra conducta voltear a ver a la persona, mirarla a los ojos, no invasivamente así como inquisitivamente, no, sino voltear o sea, si llega alguien a mi sesión de tutoría, ay, ¿cómo estás? Y yo sigo escribiendo, ¿no? O, sí, pásale y sigo haciendo otra cosa. O sea, una escucha empática, porque cuando la persona se anima, nuestros estudiantes, a abrirse para comentarnos algo, lo que tenemos que hacer es escucharlos antes de pasar a la acción, antes de pasar ay, es que te está pasando esto ¿no? O, es que es obvio, es que te dije, ¿ves? Que no. Evitar opiniones personales. Es decir, ¿se acuerdan de lo que decíamos de los juicios? Evitar juicios, sermones, regaños, críticas. Específicamente cuando nos dicen, me corté, me quiero quitar la vida. Es como, a veces si no tenemos nada que decir, mejor no decimos nada, ¿eh? Nos mantenemos escuchando y en función de lo que nos diga, nosotros ahí podemos ser muy honestos y a lo mejor decir, ¿sabes? Ay, no sé qué decirte. Esto es mucho más valioso aproximarnos desde la crítica y el juicio. Hay que reconocer que la crítica y el juicio no vienen nada más porque nosotros, pues, seamos unas malas personas, juiciosamente hablando, no, sino porque la angustia nos gana a veces. Entonces, queremos decirle algo como para evitar, cuando hemos trabajado con muchos profesores de la universidad, sobre todo algunas carreras, nos dicen, es que para mí es normal, es parte de mi personalidad y mi forma de ser como docente, el que yo le diga, ¿cómo crees? Esto está mal, no, es pésimo, vuélvelo a hacer. Yo le decía, ¿cómo le puede dar una retroalimentación sin que sea tan invalidante?
lo podemos hacer? Le podemos decir, mira, faltó esto, esto, esto y esto lo puedes hacer así, sin que el mensaje sea, esto no sirve, es una porquería. Tú puedes dar más. ¿Cómo podemos cambiar un poquito esta forma de, como tutores, como docentes, pues presentarnos ante la devolución de cualquier cosa que les estemos dando a los estudiantes, ¿no? Porque ellos además están hipersensibles a la crítica y al rechazo, más cuando vienen con una situación de riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Activar la red de apoyo, preguntar, oye, ¿y con quién vives? ¿Tus papás saben de esto? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿A quién podríamos contactar? Esta es otra cosa muy importante a nivel institucional. No es opcional que ellos nos digan, ay, no quiero que mi mamá se entere. No, no. O sea, es como, está una conducta de riesgo, o sea, su vida está en peligro. No es opcional que no se lo digamos a ellos, ¿eh? Mira, como parte de nuestro trabajo y nuestra labor docente en la institución, es salvaguardar, así como acompañarte en el proceso educativo, formativo, etcétera, es también salvaguardar tu vida desde donde nosotros podemos. Entonces, parte de mi respuesta institucional, lo que yo tengo que hacer es decirte a ti que tenemos que contactar a tus papás porque tu vida está en riesgo. No es, voy a hablarle a tu mamá ahorita y a ver cómo. No, es simplemente decirle, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que buscar apoyo. ¿De qué manera podría yo ser una ayuda para que activemos esta red? No estamos solos. Ahora, no quiero hablar con mi mamá, ok, ¿con quién quisieras que habláramos? ¿Quién podría ser de tu entorno inmediato alguien con quien tú te sientas en confianza? Y entonces ahí empezamos a abrir la red de apoyo. Pero sí es bien importante esto porque a nivel institucional estamos también, digamos, tenemos cierta responsabilidad de que si nos están compartiendo una situación de riesgo, nosotros podamos entonces hacer algo, ¿no? Al menos para ayudarle a la persona a estructurarse un poquito. Ahora, ¿cómo generar un entorno seguro a la par de preguntar sobre el riesgo? Porque muchas veces es, pero es que como le digo, pero y lo que les digo, nos gana la angustia. Esto es importante. Ser sensibles a la angustia emocional de la persona es el primer paso. Pero también hay que identificar mi propia angustia. A veces a mí me da miedo preguntar. Si yo soy tutor, no, pero ¿y si le pregunto y me dice que sí? Después, ¿qué voy a hacer? No, yo no sé. No, mejor entonces, sí, bueno, aunque la persona diga, no, digo, me ha pasado con incluso colegas, ¿no? Que me dicen, es que, o sea, estaba a punto de decirme algo así, pero yo la verdad dije, no, mejor ni le pregunto porque yo no sé manejar esas cosas. Pero ahí el problema de eso es que perdemos una gran oportunidad de poder orientar a la persona. Entonces, hay que preguntar un poquito en conexión incluso con alguna situación que también nos estén compartiendo como parte de la problemática, ¿no? Empezar con preguntas generales, bueno, ¿y cómo te has sentido con esa situación? Y entonces decirle, si las personas no nos dicen tal cual, o sea, es mejor preguntar siempre, lo que les decía, evitando estos juicios y valores morales o culturales, y más bien validando. ¿Qué validamos? La emoción. Eh, Hay veces que tenemos un alto nivel de estrés, de malestar. Es normal eso. Sentirnos así se vale también, ¿no? Enojados, frustrados, con ganas de decir, ya no quiero saber nada. Pero, ¿qué podríamos hacer para tratar de que estas emociones no nos invadan por completo? Y entonces ahí es donde abrimos, o sea, a lo mejor es, yo no puedo hacer mucho, o sea, me encantaría poder hacer algo más por ti, no puedo. O sea, mi trabajo de tutor termina y se limita hasta acá, pero lo que sí puedo es ver quién te puede ayudar para que inicies un proceso terapéutico, ver quién te puede apoyar para que vayas ya sea aquí o que te puedan referir a otro lado, para que puedas tener un espacio donde, pues, no sé, te aproximes al entendimiento de lo que te pasa y a una forma de llevar tu vida de la manera en que tú quisieras. Entonces, eso sí podemos hacer. Ahora, desde cómo manejar estas situaciones de crisis emocionales asociadas con el suicidio, esto que les acabo de comentar son primeros auxilios psicológicos que se pueden implementar para cualquier conducta de riesgo, ¿no? Pero aquí en particular con el tema de suicidio es muy importante que cuando una persona se encuentra en una situación crítica y que no sabe de qué manera resolver un problema, y como lo veníamos diciendo, dada su historia de aprendizaje, el comportamiento autolesivo o la ideación suicida
pues resultan reforzar esta idea de decir, no, lo que funcionaría en mi vida es dejar de existir. Entonces, tener un plan de seguridad a la mano nos puede ayudar y ser de gran utilidad para estructurar a la persona y disminuir el riesgo de autolesión y de suicidio. No siempre vamos a poder, como mencionaba también, disminuir al 100% las muertes por suicidio, pero al menos colaboramos desde donde nos toca como tutores para hacer algo. Este es un plan de seguridad colaborativo desde los primeros respondientes pensando, por ejemplo, en ustedes, ¿no? Desde un contexto docente, de tutores, comunitario lo llamamos, ¿no? Porque son, pues, es parte de la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, algunos de ustedes serán especialistas, quizás sí, psicólogos, algunos no, y tendrán múltiples profesiones como lo hemos visto, pero lo importante es que todos sepamos que ante el riesgo leve, ¿se acuerdan que veíamos el modelo? ¿Qué es lo que se sugiere hacer? De manera conjunta con el estudiante o incluso, aquí me atrevería a decir, con el colega, porque esto no solamente es algo que se presenta en los estudiantes. Ya nos tocó un par de muertes por suicidio en profesores en la pandemia. Entonces, cualquiera de nosotros podemos estar en una situación de riesgo. No solamente son hechos, a los jóvenes les pasa, a mí no, no, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Entonces, tener un plan de seguridad, como piénselo como una estrategia puntual, muy específica, después en cuanto salga el artículo, que espero que sea pronto, se los también hacemos llegar, porque o sea, es algo que se ha trabajado, les digo, como con muchos colegas y desde un modelo mexicano para nuestra comunidad, que consideramos desde la experiencia de todos que puede ser de utilidad, junto con la persona, establecer esta serie de pasos para poder ayudarlo a estructurarse más. Primero, empatizar con el dolor emocional, es decir, ¿cómo empatizo con el dolor como humano? No tenemos que hacer más que conectarnos como humanos. ¿Es doloroso perder a un ser querido? Claro que es doloroso. Hace una semana me tocó una joven, no, que es de otra facultad, que vino a pedir atención aquí, y bueno, terminamos dándole atención porque venía en crisis emocional. Es una cuestión más de duelo complicado, ¿no? Que es además algo con lo que nos vamos a topar mucho con nuestros estudiantes. En la pandemia, ¿cuántas personas y cuántos papás y cuántos familiares no fallecieron? Entonces, empatizar con el dolor emocional sin juzgar. Oye, es que ¿cómo crees que vas a estar llorando por eso si eso pasó? No, es que es muy doloroso perder a alguien que queremos. No tenemos que decir más. Ahí nos estamos conectando desde la parte humana. Ahora, ¿cómo entramos? Con los primeros auxilios psicológicos. Eso, preguntando, escuchando, simplemente escuchando. Después contactamos con la red de apoyo, promover factores protectores, ¿no? Aquí hay que ver, oye, y cuáles son, por ejemplo, a ver, vienes sola, quién te trajo, te acompañó alguien, eh, este, claro que siempre, Susana, cuando hay un caso, una situación de riesgo de suicidio, todo lo demás, absolutamente todo lo demás pasa a segundo plano, porque lo que nos interesa es ayudar a la persona a disminuir el nivel de malestar asociado a esto. Y lo demás solito se resolverá después. Bueno, no solito, pero con acompañamiento nuestro, pero lo más importante es siempre atender el riesgo de suicidio. Ante cualquier situación académica, de cualquier otro tipo de problemática de salud mental, siempre es atender esto primero. Activar la red de apoyo, acompañar y promover, o sea, como tutores sí podemos acompañar y promover la búsqueda de apoyo. Acompañar y promover, no, pero no significa acompañar de yo te llevo, te tomo de la mano y te llevo hasta tu casa, o no, acompañar es, o sea, por eso es promover que, mira, algo que nos ayuda mucho a veces es trabajar solución de problemas, pero no necesitan saber hacerlo, por eso digo, a ustedes lo que les tocaría, ¿no? Es empatizar con el dolor, dar primeros auxilios psicológicos, activar la red de apoyo, acompañar y promover la búsqueda de y hacer referencia a la instancia en la institución donde pueda un psicólogo o un psicopedagogo dar una atención específica a ese caso. Eso sí podemos hacer. Y hacer seguimiento, o sea, dar un seguimiento de, oye, ¿qué pasó con el estudiante tal? No, un seguimiento desde los primeros auxilios psicológicos, se los mencioné hace un momentito. Aquí están, ¿no los alcanzaron a ver? Miren, preguntar efectivamente, escuchar con atención, mostrar interés y empatía con el dolor emocional, activar la red de apoyo.
Esta de la red de apoyo también se vincula con lo que les mencioné en este primer orden de riesgo. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el seguimiento? Simplemente cerciorarme de que la persona recibió la atención que requería. Y no significa que nos volvamos papás de los chicos, porque también esa es otra cosa que a veces como tutores decimos, ay, pero ¿hasta dónde es mi límite? Mi límite es institucionalmente hablando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Apegarme a lo que la institución me pide por un lado y también desde la parte de una situación de riesgo, a lo que yo podría hacer por esta persona para poder orientarla a que reciba la atención. ¿Cómo? Lo que les decía, validantemente. ¿Qué significa validar? Generar un entorno, o sea, para poder generar un entorno seguro y válido, implica que lo podamos comunicar al otro, que lo que piensa, siente, experimenta, tiene todo sentido y es comprensible. Aunque sea mucho enojo, ganas de matar, me ha pasado. Estudiantes que me dicen, o sea, estoy muy mal, muy alterado porque lo único que pienso es cómo podría matar a, cómo podría hacerle daño tal, cómo. Y dado lo que me cuentas, pues entiendo perfecto que sientas eso. Me hace sentido. No es, ay, no, qué barbaridad, ¿cómo se te ocurre? Pero, o sea, no hay juicios. Simplemente entender que dado el contexto que acompaña a esta persona, tiene sentido el que se sienta así y que tenga estos deseos. Ahora, ¿cómo lo oriento? Ah, ok, pero imagínate qué pasaría, ¿no? Y ahí es donde empezamos a abrir las alternativas. No, bueno, pues es que mi mamá o mi hermano, tal cosa, ok. Entonces, ¿qué validamos? Validamos la emoción que tienen, que sienten, que expresan, más no la conducta disfuncional, disregulada, una conducta de riesgo. O sea, puedo entender lo mucho que te duele esta situación, pero el cortarte, el querer lastimar a otro, es algo que en algún momento puede incrementar tu nivel de malestar, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque validamos la emoción. Entonces, miren, nada más les pongo este ejemplo de la imagen como para que vean cómo podemos hacer este abordaje juntos, o sea, colaborativamente. Esto no lo tienen que hacer ustedes, nada más les muestro es la manera, el modelo de abordaje colaborativo que utilizamos en la facultad. Estamos promoviendo también entre nuestros, bueno, más que nada, más que docentes, primero eh, con los que damos atención a los estudiantes más en el ámbito emocional, que podemos utilizar este modelo CAMS para poder colaborativamente entender que el suicidio está vinculado con un gran dolor psicológico, un alto nivel de estrés y agitación, mucha desesperanza, un odio por sí mismo o un autodesprecio importante y con muchas razones para morir, donde a veces las razones para vivir son muy poquitas. Entonces, aquí desde este modelo lo que nos dice también es la empatía y la validación genuinamente pueden ayudarnos a entender las razones por las cuales la persona quiere quitarse la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar de manera colaborativa a entender esta situación de riesgo, a establecer este plan de seguridad que acabamos de comentar, ayudarle a estabilizarse y a promover que inicie o se mantenga en un tratamiento y por lo tanto con vida y con una vida que además él pueda vivir como algo deseable, ¿no? Como algo que valga la pena para ellos. Eh, Muchas gracias, Heriberto. Bueno, sé que el tiempo se nos acaba y ya vamos a concluir. Lo único es que desde la parte del seguimiento, pues es muy importante que nosotros a lo mejor no van a tener que volver a evaluar, a lo mejor sí, es que depende de su papel como tutores. Por ejemplo, aquí las tutorías las llevamos, tenemos un estudiante a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, pues si hay una situación de riesgo, hay una situación de riesgo, volver a preguntarle, ¿cómo te has sentido? ¿Todavía existen estas ideas, planes, ganas de quitarse la vida? No, no, yo siempre, bueno, nosotros usamos la escala del 0 al 10. Algunos usan del 0 al 5, pero el 0 al 10 nos ayuda mucho. Cuando me dicen es un 8, ¿cómo podemos hacer que sea un 6? ¿No? Entonces, bueno, la ventaja que tenemos aquí nosotros es que tenemos la profesión, pero ustedes simplemente con que lo monitoren, los que no sean psicólogos, con que lo monitoren, fuiste al departamento, te atendieron, sí. O sea, como sondear si ha contactado con las fuentes de asistencia y si no, promover que lo hagan, ¿no? Para quienes tienen formas también de generar habilidades de solución de problemas, a lo mejor es parte de lo que les puede ayudar también a orientarlos académicamente. Toma de decisiones, ¿no? La mayoría de nosotros
sabemos cómo llevar a cabo estrategias de solución de problemas. Entonces, de ahí puede ser algo que le funcione también a los chicos y que les dé estructura. Entonces, trabajar algo de esto con ellos y repasarlas si es necesario. Y cuando nos toque hablar, o sea, el tema de los papás, porque a veces también nos toca tener que hablar con ellos, pues mira, primero que nada, saber que también ellos están pasando por una crisis de vida, diría yo, muchos de ellos, ¿no? Entonces, validar las emociones que los papás puedan tener en general y en particular con respecto a lo que le está pasando a su hijo, porque hay mucho enojo, hay mucha culpa a veces, hay mucha desesperación, hay mucha frustración y a veces se vive como si fuera de indiferencia, ¿no? De los papás. Pero bueno, cuando nosotros los validamos, los papás también se abren más. Entonces, la estrategia y el punto clave aquí es cómo me aproximo yo a generar un entorno validante. Entonces, ya cuando los papás no están a la defensiva y al ataque y más bien dicen, ah, mira, esta me está escuchando. No me está diciendo, ay, sí, qué bueno, pero al menos me está escuchando sin criticarme y sin pedirme, oiga, tiene que. No, eso nos permite orientarlos sobre, mire, un suicidio consiste en esto. Una muerte por suicidio se puede dar así, no es que sea una enfermedad, más bien está asociada con un alto nivel de malestar emocional. Entonces hay que ver qué le está pasando a su hijo. Lo que más le puede convenir a usted, y ahí es donde promovemos que los papás o bien restrinjan medios o reforzamos el compromiso que pueden tener los padres para que lo lleven a terapia, ¿no? Para que busquen otras alternativas, para que lo lleven al médico a veces, porque pueden ser cuestiones que también están vinculadas con algún tipo de problemáticas que requieran un tratamiento farmacológico. Entonces, aquí es parte de lo que tenemos también que considerar, ¿no? Finalmente, ¿qué hacer y qué no hacer para ir cerrando? ¿Qué hacer? Mantenernos respetuosos pero firmes, escuchar de manera empática, libres de juicios, validar las emociones de los jóvenes. ¿Qué debemos de tratar de evitar? El mostrar, aunque es imposible que dejemos de sentirlo, pero a veces el mostrarlo no nos ayuda. Tratar de evitar acciones que estén vinculadas con mostrar lástima, angustia o culpa, confrontar, discutir o sermonear, tomar decisiones precipitadas. O sea, aquí hay que tener muy en cuenta la importancia de pues saber cómo este, actuar de tal forma que sea lo más efectivo posible. Y bien, como parte final ya de este taller, les compartimos estas guías, estos protocolos, porque un poco de lo que yo quisiera, obviamente como actividad pensaba yo en grupos, porque la propuesta es que identifiquen quiénes de los que estuvieron en el taller, no sé si aquí o el equipo del staff nos pueda ayudar, porque entiendo que también es para que ustedes puedan tener su constancia, etcétera. A mí me gustaría muchísimo que se organizaran de los 80 y qué somos, 79, 80 que somos, de qué planteles son, para que vean, o sea, a lo mejor no se conocen, pero que sepan o de qué planteles son, si hay algunos otros de su propio plantel. Ujú. Y luego traten de ajustar este modelo que vimos en relación a su plantel. O sea, ¿qué ocurre en el primer orden de riesgo leve? ¿Qué podríamos hacer? Miren, les voy a mostrar un poquito aquí. En el primer orden de riesgo, aquí en la facultad, ¿qué tipo de acciones tenemos nosotros para promover la salud mental en nuestra comunidad y la prevención del suicidio? Entonces, tenemos prácticas extracurriculares, que servicio social, que justo dan pláticas, hacen ferias, participan en estas, etcétera. Entonces, ¿qué hay a nivel, o sea, como de intervención universal para prevenir conductas de riesgo en general? Ahora, ¿qué tipo de programas tenemos en nuestro plantel o cuál es el departamento donde se puede en algún momento referir a alguno de los casos con riesgo moderado? Quienes nos dicen, o medio, sí, me autolesiono, sí, he intentado quitarme la vida, sí, tomo medicamentos y además tengo consumo de sustancias. O sea, qué hay en nuestra escuela que permita cachar a la gente que tiene este riesgo? Moderado, alto, ¿no? Alto es cuando ya intentaron, a lo mejor no en ese momento, pero ya lo intentaron previamente. Y el inminente, que es cuando se presenta una situación de crisis, ¿a dónde lo mando? ¿Qué hago? O sea, ¿con quién me contacto? Un poco el ejercicio que quiero que hagan, que preliminar y que después espero que tengamos oportunidad de irlo nutriendo, es, híjole, ¿qué hay en mi plantel? ¿Dónde están los protocolos? ¿Cuáles son los planes de acción? Oigan, yo fui al taller de tutorías
y me enteré que pues es importante tener un protocolo. Hay un protocolo en el plantel. ¿Cómo podemos promover un protocolo? Hay estas guías, eje, base. No les digo, nada es perfecto, pero sobre todo mi intención con este taller, espero haberlo logrado, es que ustedes se lleven como las herramientas básicas para identificar no solamente las señales de alerta en relación a conductas de riesgo global, pero específicamente con respecto al riesgo de suicidio. Y por otro lado, que sepan qué hacer y cómo se estructuran dentro de un plan de trabajo institucional. No tienen que hacerlo solos, porque no estamos solos. Y para esto, un poco lo que les quiero decir es, el trabajo con personas con tendencia a suicidio es muy complejo y aunque todos podemos hacer algo para prevenirlo, requiere de una vasta formación profesional y experiencia clínica supervisada cuando ya nos toca dar atención. Porque eso implica que como profesionales de la salud también podemos estar en riesgo de presentar fatiga por compasión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Basarnos en el uso de protocolos o de modelos de tratamiento basados en evidencia que me permitan a mí descansar porque sé lo que tengo que hacer. Si no, les prometo que yo no dormiría tranquila. Y si algo me mantiene equilibrada es que tengo mis 7 horas, 8 a veces, de sueño tranquilo, en paz. ¿Por qué? Pues porque todo nuestro trabajo, nuestra aproximación clínica tiene un sustento y eso es lo que nos da, una forma de aproximarnos a atender esta problemática de la mejor manera posible. Y 2, que lo hagamos en equipo. El trabajo interdisciplinario e interprofesional es lo único que nos va a ayudar a de verdad dar un abordaje integral para no solo el comportamiento suicida, sino cualquier problemática de riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Eso es un material que les puede servir un poco de guía. Este artículo ya se los compartimos. Para los clínicos, los psicólogos clínicos que se anden por aquí, esa es una aproximación clínica inicial a la problemática del suicidio que les puede servir. Es muy económico, es manual moderno. Seguramente en la institución también se pueden pedir este tipo de libros que estén en la biblioteca, que estén al alcance de ustedes otra vez, ¿no? Como que la institución también puede apoyarnos en eso. Hay diferentes programas en la universidad a donde podemos también referir. El programa de atención telefónica y vía chat de la INEO se empezó a gestar a partir de una red de atención desde un trabajo colaborativo interprofesional e interinstitucional durante la pandemia entre la ENEO, la OPS, la Secretaría de Salud, nosotros, la Facultad de Psicología, y la verdad son gente súper comprometidas, enfermeros y enfermeras que tienen todo no solo admiración y respeto, sino también cariño a todos los enfermos y enfermeras. Ese es un programa de trabajo colaborativo interprofesional que también se lleva a cabo con las diferentes instancias que ustedes ven aquí y que, pues, para mayor certeza de información adicional que requieran, está la página de saludmental.unam.mx. Ahí están concentrados todos los programas que en cada una de las facultades y escuelas se tienen, ¿no? Entonces, sé que estamos saturados porque también N igual a poquitos, no crean que somos, pero bueno, la idea es poder articularnos de la mejor manera con los recursos que en cada plantel se cuenta para poder atender esta y cualquier otra problemática de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me despido con este mensaje diciendo que el suicidio es una problemática que requiere seguir analizándose desde múltiples disciplinas para seguir tejiendo y construyendo mayores y mejores vías de prevención, de atención y de tratamiento. Entonces, no dejen de buscar las redes de atención en nuestra universidad. No solo estamos nosotros, estamos la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, con CREAS, con CAPED, CAOPE, está la Facultad de Medicina, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, el programa de la ANEO que les mencionaba, y pues la prevención del suicidio requiere la participación de todos. Sumámonos y sigamos haciendo comunidad. Les agradezco muchísimo su tiempo, su escucha, su participación. No sé si, creo que ya no hay tiempo para preguntas, comentarios. Bueno, estuve leyendo los comentarios en el chat paralelamente, espero no haber omitido algunos. Y pues nada más que agradecerles, porque sé que tienen una agenda muy complicada y llena. Y pues no sé, quedo aquí al pendiente por cualquier duda o comentario. Doctora, doctora, muchísimas gracias. Fueron cerca de 80 asistentes al taller. Le agradecemos este tema porque efectivamente, desafortunadamente, sí ha habido ciertos casos en nuestra comunidad preparatoriana. Pues le agradecemos todo lo que nos da, todos los enlaces, todo lo que nos sirva para apoyar, como dice usted,
sabiamente, no todos somos del área, pero el escucharlos, el que ellos vean que sí hay alguien con quien se puedan acercar, creo que ese es el primer paso para lograr muchas cosas. Muchísimas gracias por su asistencia. Con respecto al trabajo, yo creo que se les va a mandar el aviso a los maestros a dónde deben de subirlo. Me supongo que va a ser la recolección, si se puede decir así, de trabajos al correo institucional, pero bueno, tienen detectada la coordinación, qué profesores están en el taller 1, en el 2, en el 3, en el 4. Entonces yo creo que se les hará llegar a los asistentes a este taller esta información. No nos resta más que agradecerle a nombre del maestro Gasca, de todos los tutores que somos parte de este encuentro. Muchísimas gracias. Le agradecemos la presencia también a la maestra Guillermina Peralta del plantel 4, su moderación, a las técnicas que siempre son de gran apoyo en estos eventos, ahora en Zoom, a Alma Rosa López Aparicio del plantel 4, Carla Ortega Velasco del plantel 3, todo su trabajo, porque somos todos y todos estamos apoyándonos. Recordarles a los maestros que a las 6:15 tenemos la conferencia de clausura, estrategias para favorecer estilos de vida saludable. Quien lo impartirá es la licenciada Lilia Maceo de la Concha. Y pues muchísimas gracias, le agradecemos nuevamente y un honor que nos esté acompañando. Bonita tarde a usted y a todos. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Maestra Alma, hace el cierre de la sesión, ¿verdad? Sí, maestra, muchas gracias. Voy a cerrar ya la sala. Muchas Perfecto. gracias a todos. No, Muchas al contrario, gracias a todos. muchísimas gracias por su apoyo a todos. Muy amable, bonita Muchísimas tarde. gracias. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Nos vemos ahorita a las 6:15 en la conferencia. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Gracias. Bye.